vamos a comenzar nuestro estudio profundo de los espacios de referencia para tratar de comprender cómo es que un espacio de referencia se mueve respecto de otro y luego aplicar eso al movimiento tanto de las partículas como de los cuerpos rígidos, ¿no? Para después poder comprender cómo es que un cuerpo rígido se mueve respecto de otro cuerpo rígido. Bien, la primera idea que vamos a desarrollar, y es muy fundamental pero a la vez sencilla, está relacionada con los vectores. Una forma de definir un vector es a través de tres elementos. Se dice que un vector tiene tres elementos. Tiene una dirección, tiene un sentido y tiene un módulo o un tamaño, ¿no? La dirección puede ser dada a través de una recta, ¿no? Yo cojo una recta cualquiera y digo, pues mi vector va a tener la misma dirección que esa recta. Es decir, una recta define una dirección. Si yo luego quiero definir un sentido, pues me ubico antes en la dirección ya asignada y tengo dos posibilidades, ¿no? Si tengo una recta, pues tengo una posibilidad, me voy para un lado de la recta o me voy para el otro lado. Entonces, cuando yo escojo una, estoy estableciendo un sentido. Y finalmente escojo un tamaño, es decir, una longitud, para designar el tamaño, sería de un segmento de esa recta, ¿no? El cual vendría a ser el tamaño de mi vector. Ya, escribamos todo eso por acá. Un vector tiene dirección, sentido y tamaño o magnitud, o módulo también, ¿no? Ya, entonces tratemos de graficar acá las ideas que comenté hace un momento. Primero empezamos por la dirección, decimos, imaginamos alguna recta, la dirección es aquella dada por la recta, tenemos dos posibilidades para el sentido, hacia allá o hacia acá. Imaginemos que escogemos hacia allá, ese sería nuestro sentido, y ahora escogemos un tamaño, ¿no? Imaginemos este tamaño de acá, ¿no? Y ese tamaño lo colocamos ahí. Y ese sería nuestro vector, ¿no? Dirección, esta dirección, sentido hacia allá y tamaño, ¿no? Ese sería el tamaño. Ya, ¿por qué estamos haciendo esto? Que se supone que ya lo conocemos. Porque vamos a descubrir ahora algo muy importante, y es que los vectores tienen existencia independientemente del sistema de referencia que yo escoja, ¿no? Esa es la idea fundamental ahora. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, imaginemos que vamos a trabajar con vectores que solamente están definidos o contenidos en un plano, ¿no? En el plano XY. Ya, imaginemos que tenemos este sistema de referencia XY y tenemos por acá un vector. Un vector vamos a ponerle de tamaño horizontal o componente horizontal de 3 y componente vertical de 4. Ese es mi vector al cual voy a denotar por V, ¿no? Ya. Si yo defino vectores unitarios o versores para cada uno de los ejes, por ejemplo,
y defino así el versor I, y defino así el versor J, pues yo puedo representar ese vector en función de I y de J como una combinación lineal de ellos, ¿no? En este caso yo podría escribir V, el vector V, es igual a esta distancia en X que avanza el vector desde su punto inicial hasta su punto final, por ponerle ese nombre. Esto de acá sería 3, ¿no? 3i más lo que avanza en la vertical 4, ¿no? 4 unidades J, ¿no? De hecho, yo podría acá representar estos componentes. El 3i pues es el vector que va, ese es el vector 3i, y el vector 4j pues sería este de acá, ¿no? Y por la regla del paralelogramo pues es claro que 3i más 4j me da el vector v. Ya está. Pero nosotros imaginemos ahora que tenemos un segundo sistema de referencia, el cual voy a dibujar yo por acá. Y a sus ejes les voy a poner unos nombres. Al de acá le voy a llamar X' y al de acá le voy a llamar Y'. ¿Sí? Y yo justamente lo estoy definiendo para que se entienda el ejemplo, de tal manera que el eje Y' coincide con el vector que había dibujado por acá, ¿no? Ya está. Entonces, yo les preguntaría, el vector V, visto desde el sistema de referencia X', Y', igual será 3i más 4j? No, ¿verdad? El vector v, visto desde el sistema X', Y', pues únicamente tiene componente en Y', ¿no? Y el tamaño, justamente en Y', ¿no? Es de 5, ¿no? Porque acá es 3, acá es 4, la hipotenusa vale 5. Entonces, ese mismo vector v, yo lo podría escribir utilizando los versores, que los voy a definir ahora, I' y J'. Y por tanto sería, el vector v tiene la misma dirección que el eje Y', sería el tamaño 5, sería 5 J' más 0i, ¿no? Porque no tiene distancia en la dirección X'. Entonces esto sería 0 I' más 5 J'. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto de acá o vamos a ponerlo así mejor. Vamos a dejar esto como estaba, v, y a esto de acá le vamos a llamar v', ¿correcto? Esto de acá, a esta suma de 3i más 4j le llamamos v, y a esta suma de 0i' más 5j' le llamamos v'. Ya está. La pregunta es, ¿estas dos cantidades, la que está acá y la que está acá, son iguales? Profe, usted ya lo puso, pero tratemos de pensar por qué razón es que decimos que sí son iguales, que esto es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntan, oye, yo puedo expresar este vector y decir que sus componentes son 3,4 y de acá son 0,5, ¿no? Entonces, profe, son diferentes. El 3,4 es decir, profesor, si usted lo expresa como par ordenado, son cosas diferentes, profesor. Claro, es cierto. Son cosas diferentes, como par ordenado. Pero estas cantidades, ¿no?, son exactamente las mismas cantidades, están representando al mismo vector.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Tenemos un único vector, el que dibujamos inicialmente, este que está acá, ¿no? Y lo que estamos haciendo acá es expresar el vector según cierto sistema de referencia en particular. Entonces digo, este vector, según el sistema de referencia XY, puede ser escrito así. Y puede ser escrito así también, ¿no? Como un par ordenado. El mismo vector, desde otro sistema de referencia X', Y', por ejemplo, puede ser escrito de otra manera, así. Y puede ser escrito también como par ordenado, ¿no? Claramente ''nosotros sí podemos igualar estas cantidades, ¿no? Porque en verdad hay una relación entre el I y el I', entre el I y el J', entre el J y el J', hay una relación entre ellos. Entonces podemos escribir nosotros, claramente, estas son cosas idénticas, ¿no? Podríamos escribir 3i más 4j es igual a 0i' más 5j'. Esto es completamente cierto, ¿no? Y de hecho yo lo puedo visualizar acá. Yo digo, oye, 3i más 4, ¿cuál es 3i? Este es 3i, ¿no? 4j, este es 4j. ¿Ya? ¿Qué me da? Este vector de acá. 0i' más 5j', ¿qué me da? 0i' más 5j, lo puedo dibujar donde yo quiera, ¿no? Los vectores no tienen una posición fija. Entonces lo podría dibujar acá si quisiese, ¿no? Pero acá ya lo tengo. Entonces este vector de acá es justamente también 5j'. Entonces 3i más 4j es 5j', lo que está acá, ¿no? Más 0 lo estoy poniendo así para que tenerlo un poquito ordenado, pero acá lo estoy obviando, ¿no? 5j', lo que está acá. Esto es 5j'. Entonces sí, esto es completamente cierto, ¿no? Lo que sí podría eventualmente llevarnos a algún error es escribir algo así, ¿no? Escribir, haya profesión iguales, entonces 3,4 es igual a 0,5. No, eso sí es un error, ¿no? Porque acá nos falta precisar que esas coordenadas o componentes son respecto de cierto sistema de referencia. Entonces lo que podríamos hacer es eso, ¿no? 3,4 en el sistema de referencia XY, 0,5 X', Y'. Ahí sí ya estaría todo claro, ¿no? Porque estaríamos diciendo que las componentes del vector son 3,4 o visto desde el sistema de referencia XY. O también son 0,5 pero visto el vector desde el sistema de referencia X', Y'. Entonces si agregamos eso, XY, pues ahí sí sería correcta esta ecuación, ¿de acuerdo? Ya, entonces, hasta el momento que hemos dicho que tenemos un vector, el cual existe, es decir, si yo no hubiese dibujado ningún sistema de referencia, el vector seguiría existiendo, ¿no? No necesito del sistema de referencia, ¿no? Entonces yo digo, tengo un vector, si luego yo escojo algún sistema de referencia cualquiera, como el XY o el X', Y', podré descomponer mi vector según sus componentes, ¿no? De esta forma o de cualquier otra de las infinitas formas que habrán, porque van a haber infinitos sistemas de referencia que yo pueda escoger, ¿de acuerdo? Ya, esto se ve más claramente, o quizá un poco más claramente, de la siguiente manera. Yo imagino que tengo un cuerpo rígido, de ahí parto siempre, y ese cuerpo rígido genera un espacio de referencia, ¿no? Entonces vamos a dibujar el bendito cuerpo rígido, ahí está. Es la base de todo, el cuerpo rígido. Sin el cuerpo rígido no podemos hacer absolutamente nada. Ese cuerpo rígido genera, tal como vimos en las primeras clases, un espacio de referencia, ¿no? Es decir, un conjunto infinito de puntos que están fijos al cuerpo, ¿no? Puntos imaginarios, no son partículas, son puntos imaginarios. Y yo digo lo siguiente, cojo un punto de ese espacio de referencia, por supuesto fijo al cuerpo rígido, y cojo un segundo punto. No necesito otra cosa para poder definir un vector, ¿no? Porque digo, este punto le voy a decir que es el punto inicial, este punto voy a decir que es el punto final, P1 y P2.
Y ya está, no necesito un sistema de referencia para yo definir un vector. Ahí está mi vector, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sí necesito? Obviamente un espacio de referencia, eso sí lo necesito, ¿no? Porque para yo hablar de un punto necesito decir ese punto, dónde está, cómo está ubicado ese punto, ¿no? Entonces para eso necesito el espacio de referencia. Ya, eso sí lo necesito sí o sí, un espacio de referencia, pero un sistema de referencia no. Entonces, esto lo podemos decir así, podemos decir que el vector existe o puede existir sin la necesidad de establecer un sistema de referencia. ¿De acuerdo? Ya, entonces, yo luego puedo ya utilizar un sistema de referencia para poder representar el vector mediante sus componentes. Deduzcamos ahora una relación que nos va a servir bastante más adelante. Imaginemos un sistema de referencia claramente en 3 dimensiones. Acá para que se entienda, solamente utilizamos 2 de esas dimensiones, pero en general vamos a trabajar siempre con 3. X, Y Z. Tenemos un sistema de referencia con sus correspondientes versores o vectores unitarios. Versor Y, un vector cualquiera, al cual vamos a denotar por la letra V, puede ser escrito mediante sus componentes, ¿no? Tal cual lo hicimos por acá. Claro que ahora en 3 dimensiones. Vamos a escribirlo así. A, un real, que puede ser cualquiera, incluido el 0, más DJ más CK, ¿no? A, B y C reales cualesquiera. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos ya esto, que un vector puede ser escrito de esta manera. A, B y C reales cualesquiera. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar esta ecuación escalarmente por el versor Y. Y tendríamos lo siguiente. Imaginemos, multiplicamos ambos lados de esta ecuación por el versor Y y tendríamos V, producto escalar Y, es igual a propiedad distributiva, ¿no?, del producto escalar Y por cada uno de esos elementos, y por Y sabemos que es 1, ¿no? Porque el vector multiplicado por sí mismo es magnitud de 1 de Y, que es 1, por magnitud de Y, que es 1, por el coseno del ángulo que hace Y con Y, que es ese ángulo 0, ¿no? Coseno de 0, 1. Entonces esto simplemente es A, y claramente, ¿no?, J, producto escalar Y, es 0, porque son perpendiculares, y K, producto escalar Y, también es 0, por lo cual nos queda simplemente esto que está acá, ¿no? Algo similar podemos hacer si multiplicamos escalarmente esta ecuación por J y por K, encontrando lo siguiente, que V, producto escalar J, será B, y V, producto escalar K, será C. No, por tanto podemos reescribir ese V y más ya, lo que se dice usualmente es que se está descomponiendo V según los versores I, J y K, ¿no? Y esto se puede hacer tomando cualquier sistema de referencia, ¿no? Por ejemplo, si yo imagino otro sistema de referencia que de repente tiene su origen por acá, aunque el origen en verdad no interesa mucho ahora, lo que nos interesan son los versores, ¿no? Y vamos a dibujar por acá un versor
E1, E2, y E3. ¿No? Imaginando, son versores de un sistema de referencia, por tanto son versores mutuamente perpendiculares, podemos aplicar esa misma relación a ese sistema de referencia con estos tres versores E1, E2 y E3. Y tendríamos que V puede ser ahora representado como V, producto escalar E1, E1 más V, producto escalar E2, E2 más V, producto escalar E3 por 3. Bien, ahora imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos dos cuerpos rígidos, donde un cuerpo rígido se mueve respecto del otro y el otro respecto del uno, ¿no? Vamos a imaginar que cada cuerpo rígido genera su espacio de referencia, tal como habíamos visto antes. Cada uno de ellos genera su propio espacio de referencia y dentro de cada uno de ellos escogemos un sistema de referencia. Este es mi cuerpo rígido número 1, C1, y por acá voy a dibujar mi cuerpo rígido C2, ¿no? Por ahora vamos a empezar hablando de los cuerpos rígidos, pero luego vamos a ver que no necesitamos ya estar hablando constantemente de los cuerpos rígidos, porque ya es algo que se sobreentiende. Bien, el cuerpo rígido 1 genera su espacio de referencia. En ese espacio yo fijo o establezco un sistema de referencia, por ejemplo el de acá, al cual le pongo a los ejes nombres cualesquiera, X, Y y Z, y defino por tanto unos versores, ¿no? A los cuales puedo llamar, como comúnmente los estamos llamando, I, J y K. Hago algo similar por el otro lado, un sistema de referencia fijo en cuerpo 2, con sus tres ejes y sus correspondientes tres versores. 1, 2 y E3. ¿Sí? Entonces lo que estamos imaginando es que el cuerpo 2 se mueve respecto del cuerpo 1 y claramente al mismo tiempo el cuerpo 1 se mueve respecto del cuerpo 2, ¿no? Y también podemos decir lo siguiente: el espacio de referencia generado por el cuerpo 2 se mueve respecto del espacio de referencia generado por el cuerpo 1 y viceversa, ¿no? El espacio de referencia generado por el cuerpo 1 se mueve respecto del espacio de referencia generado por el cuerpo 2. Y podemos seguir y decir lo siguiente: el sistema de referencia que está acá, ¿no? Sistema de referencia 2, si quieren, pongámosle ese nombre, sistema de referencia 2, y acá pongámosle el nombre de sistema de referencia 1. Y ahora decimos el sistema de referencia 2, definido por esos tres ejes mutuamente perpendiculares y que se intersectan en un punto. Ese es el sistema de referencia. El sistema de referencia 2 se mueve respecto del sistema de referencia 1. Y también al revés, ¿no? El sistema de referencia 1 se mueve respecto del sistema de referencia 2. Ya está. Entonces, el sistema de referencia puede ser definido a través de lo que comenté hace un momento: tres rectas orientadas, mutuamente perpendiculares, y que se intersectan en un punto, ¿no?
Pero también un sistema de referencia puede ser definido mediante sus versores. Entonces yo digo, el sistema de referencia 2 está definido mediante sus versores E1, E2 y E3, pero me falta algo, ¿no? El origen. Entonces necesito decir lo siguiente. El sistema de referencia 2 está definido sí por sus versores, pero adicionalmente a eso, por ese punto, ¿no? Que lo estoy notando por omega. Algo similar por acá. El origen O. Entonces O es un punto que pertenece al espacio de referencia generado por el cuerpo 1 y omega es un punto que está fijo o pertenece al espacio de referencia generado por el cuerpo 2. Entonces, ¿cómo usualmente vamos a definir o establecer un sistema de referencia? A través del origen y a través de los versores. No necesitamos nada más, ¿no? Porque los versores hacen de las direcciones de las rectas, ¿no? Que antes estuvimos mencionando. Entonces, sistema de referencia 2 definido por el origen omega y sus tres versores, ¿no? Sistema de referencia 1 de manera análoga. Entonces podríamos escribir nosotros esto para no olvidarnos. Sistema de referencia 1 definido por cuatro elementos: O, I, J y K. De manera análoga, sistema de referencia 2 definido por su origen, omega, y por sus versores, E1, y E3. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, si el cuerpo 2 se mueve respecto del cuerpo 1, o lo que vendría a ser una consecuencia de eso, ¿no? El sistema de referencia 2 se mueve respecto del sistema de referencia 1, yo, estando en el sistema o viendo desde el sistema de referencia 1, voy a observar que el origen del sistema de referencia 2 cambia, ¿no? Por ejemplo, imaginen que este cuerpo rígido se está moviendo, igual que este, ¿no? Y claramente desde este sistema de referencia yo voy a ver que el punto omega, pues las coordenadas de ese punto cambian, ¿no? Sus coordenadas claramente en el sistema de referencia 1. Entonces, ese es un sistema de referencia el cual yo lo voy a observar. Yo voy a observar este segundo sistema de referencia desde el primer sistema de referencia, y lo que yo observo es que el origen se está moviendo y que los versores están cambiando, no de tamaño, ¿no? Porque son versores, pero sí de dirección, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me imagino que yo soy el sistema de referencia 1 y veo por ahí al sistema de referencia 2, veo que su origen, cambia, ¿no? Las coordenadas respecto de mi propio sistema de referencia 1, cambian, por tanto se está moviendo el origen, pero las direcciones de los versores también, ¿no? También. Entonces, en determinado instante, yo quiero, o voy a querer, en determinado instante del tiempo, voy a querer determinar cómo es que está, o cuál es el sistema de referencia 2, pero visto desde el sistema de referencia 1. Es decir, en cierto instante del tiempo yo quiero saber dónde está ubicado el origen, visto desde mi propio sistema de referencia, y cuáles son las orientaciones de los versores, E1, E2 y E3, nuevamente visto desde mi propio sistema de referencia 1. ¿De acuerdo? Entonces, yo observo que este de acá, omega, el origen del sistema de referencia 2, y los tres versores están cambiando, ¿no? Conforme pasa el tiempo están cambiando. En cierto instante del tiempo yo quiero describirlos o determinarlos. Digo, yo necesito para eso describir la posición del origen. La posición de un punto la puedo describir mediante sus tres coordenadas, ¿no? Sería omega x, omega y y omega z, ¿no? Y los vectores los puedo describir también en sus componentes, ¿no? Según como ya lo habíamos visto hace un momento. Entonces digo, yo quiero describir el sistema de referencia 2
desde mi punto de vista, desde el sistema de referencia 1, y lo que necesito es describir la posición de omega, ¿no? Yo diría, la posición de omega, visto desde mi sistema de referencia, puede ser descrita, la descripción de un punto, ¿no? O la posición de un punto puede ser descrito mediante sus componentes x, y, z. X, y, z. Entonces diría, yo necesito conocer omega x, omega y omega z, ¿no? Si yo conozco estos valores, por ejemplo 3, 4 y 5, pues ya sabré la ubicación de ese punto, del punto omega, visto desde mi sistema de referencia 1. Ya está. Pero eso no es todo lo que necesito para poder describir el sistema de referencia 2 en dicho instante, ¿no? Necesito también conocer las direcciones o las orientaciones de los tres versores. Entonces, ¿cómo puedo describir la orientación? O un vector en general lo puedo describir mediante sus componentes, ¿no? Entonces yo diría, necesito para describir el versor E1, necesito E1x, E1y y E1z, ¿no? Esas serían las componentes, tal cual lo vimos por acá. Serían las componentes del vector E1. En X, en Y y en Z, ¿no? O sea, visto el E1 desde el sistema de referencia 1. Y está. Si yo conozco estas tres cosas, pues ya conozco el vector E1, ¿no? Algo similar para E2 y algo similar para E3. E2y. Estos de acá son escalares, por si acaso, es justamente estos escalares de acá, ¿no? O estos escalares de acá. De tal modo de que, por ejemplo, voy a escribirlo por acá, de que el versor E1 sea E1xy más E1yj más E1zk, ¿no? A eso me estoy refiriendo con estos escalares que estoy escribiendo acá, ¿no? Son esas cantidades, porque por acá le pusimos A, B y C, ya está. Algo similar, entonces decíamos para el versor E3, E3x, E3y y E3z. Entonces yo digo lo siguiente, si yo conozco estas tres cantidades, estas tres, pues ya conozco al vector E3. Si conozco estas tres cantidades, ya conozco al vector E2, al versor E2. Igual esto, ya conozco al versor E1 y ya conozco al origen del sistema de referencia 2. Entonces yo podría decir, acá hay dos escalares que necesito conocer para poder describir completamente al sistema de referencia 2. Es decir, dados estos 12 valores, 3, 3, 3 y 3, dados esos 12 valores, queda establecido el sistema de referencia 2, ¿no? Queda establecido la posición de su origen y las orientaciones de los tres versores E1, E2 y E3. Entonces yo podría decir ahora, necesito conocer esos 12 valores, ¿no? Sin embargo, esos 12 valores no son independientes entre ellos, es decir, no pueden tomar valores cualesquiera, están restringidos. ¿Y están restringidos por qué razón? Uno, porque la magnitud de cada uno de esos vectores E1, E2 y E3 es igual a 1, son versores, son vectores unitarios. Por tanto, una forma de escribir esa restricción entre E1x, E1y y E1z es justamente colocarlo como la magnitud del vector sería s al cuadrado más s al cuadrado más s al cuadrado raíz cuadrada, ¿no? Entonces esa raíz cuadrada tiene que ser igual a 1, ¿no? Porque la magnitud del versor E1 es 1, ¿ya? Eso lo puedo escribir de la siguiente manera. Yo puedo decir, oye, esos no pueden ser valores cualesquiera, tiene que
cumplirse que E1, la magnitud de E1 sea 1. Una forma de escribir eso es de la siguiente manera. Si yo multiplico E1, producto escalar E1, justamente estoy haciendo eso, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Porque si yo los veo expresados en sus componentes, tal como está acá, este producto escalar me da E1x al cuadrado más E1y al cuadrado más E1z al cuadrado. Y eso tendría que valer 1, ¿no? Entonces, esta es una propiedad de un versor, de todo versor o de todo vector unitario, ¿no? Que escalarmente multiplicado por sí mismo, pues da 1. Entonces, E1x y E1y y E1z no pueden ser tres números cualesquiera, ¿no? Tienen que ser tres números que cumplan con esto, con que E1x al cuadrado más E1y al cuadrado más E1z al cuadrado, todo eso sume 1. Ya está. Profe, ¿no era raíz de...? Claro, raíz de 1 es 1, ¿no? Ya. Algo similar con el versor E2. También su tamaño es 1. Por tanto, tendría que cumplirse también esto de acá. Y algo similar para E3. Ya. Además de estas restricciones, les estoy llamando así restricciones, porque restringen que estos valores no puedan ser valores cualesquiera, ¿sí? También están las restricciones que me dicen a mí que esos vectores son perpendiculares entre ellos. Entonces, la forma más sencilla en este momento de establecer que E1 sea necesariamente perpendicular a E2 y a E3, y E3 con E2 también, es mediante el producto escalar, ¿no? De la siguiente manera. Yo digo, para que sean perpendiculares, tiene que cumplirse necesariamente que E1, producto escalar E2, para que sean perpendiculares, esto de acá tendría que ser 0, ¿no? 90 grados. Coseno de 90, 0. Entonces, eso tendría que ser 0. E1 con E3 también son perpendiculares. Esa restricción la puedo expresar así. Esto también tiene que ser 0. Y finalmente E2 con E3, ¿no? Claro, porque podrían cumplirse esta con esta, pero eso no implica, es decir, podría ser E2 perpendicular a E1, E3 perpendicular a E1, pero no necesariamente E2 es perpendicular a E3, claro que no. Entonces tenemos necesariamente que escribir esto por acá. Entonces tenemos 6 restricciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 restricciones que nos dicen que estos valores, estos de acá, ¿no? El de acá no, para estas coordenadas del origen no hay ninguna restricción, pueden ser sí valores cualesquiera. Para estos, ¿no? Para estos 9 valores tenemos 6 restricciones. ¿Qué significa eso? Que para poder definir esos 9 valores, si ya sabemos que hay 6 relaciones matemáticas que restringen esos 9 valores, significa que solamente podemos establecer arbitrariamente 3 valores o 3 parámetros, ¿no? Como le queramos llamar. Entonces, de esos 9, podemos decir que únicamente 3 son independientes, es decir, dados 3 valores, ya que se cumplen estas restricciones, podemos inferir los 6 valores restantes. La pregunta de, profe, ¿cuáles de esos 3 serían? Profe, ¿pueden ser estos 3? No, no podrían ser estos 3, porque a partir de esos 3 no se pueden inferir los otros 6. Ya, esa pregunta no la vamos a responder en este momento, requiere un poquito más de análisis, pero lo que sabemos es que efectivamente al tener 6 restricciones y tener 9 parámetros, solamente 3 pueden ser dados independientemente, con valores arbitrarios cualesquiera, ¿no? Ya está, entonces decimos, para determinar esos 9 valores solamente necesitamos dar 3, ¿no? ¿Cuáles 3? ¿De qué forma? Ya ese problema por ahora lo vamos a dejar a un ladito, ¿no? Lo que sí sabemos es que es 3. Y de acá claramente también son 3. Por tanto, tendríamos 3 más 3, 6. ¿Qué significa ese 6? Significa que mediante un grupo de 6 valores reales podemos establecer o determinar, ¿no? O conocer el sistema de referencia 2
o en general cualquier sistema de referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, ¿cómo puedes, o describir quizás sería la palabra, ¿no? Si a mí me preguntan, ¿cómo puedes describir un punto? Ah, ya, un punto lo puedo describir mediante sus tres coordenadas x, y, z. Entonces son tres valores reales. Si yo tengo esos tres valores reales, ya puedo describir al punto. Por ejemplo, 3, 4 y 8. Ya, esos tres valores describen un único punto. ¿De acuerdo? Ya, algo similar es lo que estamos haciendo. Ahora hemos concluido que necesitamos 6 valores, y esos 6 valores van a describir un único sistema de referencia, ¿no? Un único sistema de referencia. Entonces, ese número es muy importante, son 6 números o 6 valores reales que describen un sistema de referencia. Volvamos a construir una gráfica similar a la que hicimos hace un momento, imaginando que tenemos dos cuerpos rígidos donde uno se mueve respecto del otro. Cuerpo rígido 1, cuerpo rígido 2. Y igual que antes, imaginamos sistemas de referencia fijos a esos cuerpos rígidos, ¿no? O a sus correspondientes espacios de referencia. Ahí tengo uno, x, y y z, fijo a este cuerpo o a su espacio de referencia, y a este cuerpo también podríamos ponerle x', y' y z'. ¿De acuerdo? Bien, una cuestión importante es la siguiente. Tal como nosotros estudiamos al comienzo del curso, para hablar de movimiento teníamos que establecer una referencia, ¿cierto? Y llegamos a ciertas conclusiones. Una de ellas nos decía de que no hay nada de que por naturaleza esté fijo, ¿no? Si queremos decir que algo está fijo, tenemos que decir que lo está respecto de algo, o si decimos que algo se está moviendo, también tenemos que decir que se mueve respecto de algo. Bien, nosotros podemos describir el sistema de referencia 2 visto desde el sistema de referencia 1, tal como lo vimos hace un momento. Es decir, describir cómo, conforme pasa el tiempo, el origen del sistema de referencia 2 se mueve, es un punto, se mueve visto o se mueve respecto del sistema de referencia 1. También decimos cómo los versores E1, E2 y E3 del sistema de referencia 2 giran o se mueven, como queramos decirlo, vistos o respecto del sistema de referencia 1, ¿no? Ya, nosotros podemos claramente hacer lo contrario, es decir, podemos enfocarnos en visualizar cómo se mueve el sistema de referencia 1 con su origen O visto desde el sistema de referencia 2. Podemos hacer lo opuesto, ¿no? Lo inverso. Entonces yo diría, oye, este origen del sistema de referencia 1 visto desde el sistema de referencia 2 va a tener un movimiento. Sus distancias van a cambiar en las diferentes direcciones, ¿no? Igual los correspondientes versores I, J y K, si es que así los llamamos, pues también se van a mover vistos desde el sistema de referencia 2 porque sus componentes van a cambiar, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Bien, entonces ninguno de esos dos sistemas de referencia es particularmente especial. No podemos decir que uno de ellos es el que está fijo y el otro es el que se mueve. No, para nada, tal como vimos en las primeras clases. Sin embargo, solamente por propósitos pedagógicos, de entendimiento, de comprensión, es que a uno de esos sistemas se le suele llamar fijo y al otro se le suele llamar móvil. Pero debe entenderse esto solamente como nombres, solamente nombres. O sea, no significan, no tienen ningún otro significado. ¿Correcto? Yo digo, oye, de esos dos, a uno de ellos, el que yo quiera, le pongo un nombre, ¿no? Le pongo el nombre, voy a decir que este es el sistema fijo.
el de acá, sistema de referencia fijo. Y al de acá le voy a llamar sistema de referencia móvil. Le voy a llamar, es solamente un nombre. Podría llamarle al de acá fijo y al de acá móvil, ¿no? Usualmente se hace eso para centrarse en el estudio de los sistemas de referencia que estamos llamando móviles, vistos desde el sistema de referencia que estamos llamando fijo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar cómo cambia el sistema de referencia 2 respecto del sistema de referencia 1, si yo quiero hacer ese estudio, pues al de acá le llamo sistema de referencia móvil y al de acá le llamo sistema de referencia fijo. Sin embargo, si yo más bien estoy interesado en estudiar cómo cambia el sistema de referencia 1, cómo cambian sus versores, su origen, visto desde el sistema de referencia 2, pues al sistema de referencia 2 le llamo fijo y al de acá le llamo móvil. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar esa terminología, pero por favor que quede claro que no le estamos asignando ninguna cualidad a ninguno de los sistemas de referencia ni los espacios de referencia, ¿no? Simplemente, en términos rigurosos, es ponerle un simple nombre, ¿no? Y la utilidad de esto es que si yo a este le llamo fijo y a este móvil, pues quizá en mi proceso de aprendizaje trate de visualizar este sistema de referencia como que está quieto respecto de mí, ¿no? Si quiero de repente imaginar un poco con mi mente, pues imagino que este sistema que le llamo fijo está fijo respecto de mí, quieto conmigo, ¿no? O yo soy el cuerpo rígido y yo soy el que observo lo demás. ¿Estamos? Entonces vamos a utilizar esa terminología de sistema de referencia móvil y sistema de referencia fijo, ¿no? También podemos decir cuerpo móvil, cuerpo fijo, espacio de referencia móvil, espacio de referencia fijo, como queramos. Bien, nosotros habíamos encontrado lo siguiente. Vamos a, para este ejemplo, llamarle fijo al de acá. Llamarle móvil al de acá. Ya, entonces vamos a ponerle nombres a los versores, los mismos que le pusimos por allá. Vamos a llamarle E1, E2 y E3. Y vamos a observar esos versores desde el sistema de referencia fijo, ¿correcto? Y lo que vamos a ver es que, como este cuerpo 2 es de partida, estamos analizando eso, ¿no? Que el cuerpo 2 se mueve respecto del cuerpo 1, pues esos versores E1, E2 y E3, conforme pasa el tiempo van a ir cambiando, ¿no? En cierto instante del tiempo será un cierto versor E1, pasa el tiempo, el versor E1 estará por otro lado, apuntando en otro lado. Algo similar para el origen, ¿no? El origen omega. En cierto instante del tiempo el omega estará por acá, en otro instante del tiempo el omega estará por allá. Dicho de otra manera, podemos expresar tanto el origen como los tres versores como funciones del tiempo, porque para cierto instante van a tener ese origen y esos versores ciertos valores, ¿no? Entonces podemos escribir lo siguiente, y esto que quede muy claro, visto desde el sistema de referencia 1 o fijo, el que le estamos llamando fijo. Entonces, visto desde ese sistema de referencia, yo veo que ese punto omega se mueve. Yo les preguntaría, ¿no? ¿Existe acaso un sistema de referencia desde el cual yo pueda ver omega y vea que no se mueve? Claro, ¿no? Es justamente este sistema de referencia 2. Si yo observo el punto omega desde el sistema de referencia 2, pues observo que siempre está en el origen, siempre está quieto, ¿no? Entonces, depende de qué sistema de referencia yo utilice para visualizar o para decir si algo está cambiando o no está cambiando. Otra, ¿no? Yo les preguntaría, ¿el E1 está cambiando o no está cambiando? Y ustedes tendrían que responder, profesor, depende. Depende de qué sistema de referencia usted esté utilizando. Porque, profesor, si usted utiliza el sistema de referencia 1, pues ya que el cuerpo 2 se está moviendo respecto al cuerpo 1, pues E1, si este es E1, pues, profe, va a estar cambiando conforme transcurre el tiempo.
visto desde el sistema de referencia 1. Pero profesor, si usted observa ese versor E1 desde el sistema de referencia R2, E1 visto desde el sistema de referencia R2, pues siempre va a ser el mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué razón es que yo digo que un vector cambia o no cambia? Por sus componentes. Yo digo, por ejemplo, ¿no? En cierto instante, vamos a ponerlo así, en cierto instante las componentes de E1 visto desde el sistema de referencia 1 son, por ejemplo, 0.3, 0.4 y 0. No sé cuánto tendría que ser el valor para que la raíz cuadrada de esto me salga, de estos números al cuadrado me dé 1, ¿no? 0.3, 0.4, 0, imaginando que es 0.6, ¿no? No sé cuánto tendría que ser, sabemos que estos números están restringidos. Entonces yo digo, oye, conforme pase el tiempo, estas son las componentes de E1 vistas desde el sistema de referencia 1. Conforme pase el tiempo, esas componentes cambian, ¿no? Luego de un ratito eso será 0.4, 0.8, 0.1, no sé, tienen que sumar, ya saben, ¿no? Cuánto tienen que sumar al cuadrado. Entonces, si yo veo que conforme pasa el tiempo, alguna o todas o algunas de las componentes del vector cambian, yo digo que el vector está cambiando. Entonces, la única manera de poder decir si un vector cambia o no cambia es si cambian sus componentes. Entonces yo digo, oye, el E1 conforme pasa el tiempo, las componentes respecto del sistema de referencia 1 sí están cambiando, por tanto digo que E1 está cambiando. Sin embargo, si yo veo E1 respecto del sistema de referencia 2, yo voy a ver siempre lo mismo, que las componentes de E1 desde el sistema de referencia 2 siempre son las mismas, son 1, 0 y 0. 1, 0 y 0. Pasa el tiempo y siempre es 1, 0, 0. Porque la componente de E1 en el sistema de referencia 2 es justamente, solamente tiene componente en la dirección Y', ¿no? Es decir, E1, les pregunto, ¿no? E1, acá sería así, ¿no? A ver, vamos a ponerlo. Acá yo estaba diciendo lo siguiente, que E1 lo estoy visualizando como un E1X y más un E1YJ más E1ZK. Estos numeritos que están acá, estos escalares, son los que yo estaba poniendo valores por acá, ¿no? Estaba diciendo acá, este vale 0.3, este 0.4, este 0.6. Entonces, esos E1X, E1Y y E1Z, si yo veo que cambian, digo que el vector E1 está cambiando, porque cambian sus componentes, ¿no? Entonces, acá sería algo análogo, ¿no? Sería, yo digo, el mismo vector E1, ahora lo descompongo, no según el sistema de referencia 1. Acá lo estoy descomponiendo según el sistema de referencia 1 porque justamente estoy utilizando sus versores. Y acá digo, ahora voy a descomponer E1, pero viéndolo desde el sistema de referencia 2. ¿Eso qué significa? Que el E1 va a ser, vamos a ponerlo así, un A por E1 más un B por E2 más un C por E3. Y es obvio que esto es 0, B vale 0, C vale 0, ¿no? Y que A vale 1. Y eso es justamente lo que yo había escrito por acá. Y eso no cambia, o sea, siempre, para cualquier instante del tiempo, A va a valer 1. La componente en la dirección de E1 del eje Y' va a valer 1, la componente en la dirección del eje Z' y X' van a valer 0 y 0. Entonces, esto no va a cambiar. Por tanto, yo digo, visto desde el sistema de referencia 2, el versor E1 no cambia. ¿Por qué? Porque sus componentes no cambian. Siempre son 1, 0 y 0, 1, 0 y 0. Pero el mismo versor E1, visto desde el sistema de referencia 1, X, Y, Z, sí cambia. ¿Por qué sí cambia? Porque sus componentes E1X, E1Y, E1Z toman valores diferentes conforme transcurre el tiempo. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, yo ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Digo, voy a enfocarme en E1 visto desde el sistema de referencia 1. Entonces yo digo, oye,
sí está cambiando, ¿no? El cuerpo se está moviendo, E1 está cambiando. Entonces yo digo, visto desde, voy a ponerlo para que quede claro, desde el sistema de referencia 1, puedo escribir la siguiente función, ¿no? Puedo decir que E1 cambia con el tiempo, porque sus componentes cambian con el tiempo. Puedo escribir esto. Algo similar podré escribir para E2, también cambia con el tiempo, y para E3 también. Y claramente también puedo hacer lo mismo para omega, ¿no? Es decir, el origen del sistema de referencia 2 también cambia con el tiempo y puede ser escrito como una función del tiempo. Ahí está. Sí, entonces ahora, visto, esto es muy importante, desde el sistema de referencia 1, veo que esas 4 cantidades o esos 4 elementos son funciones del tiempo, ¿no? Y ahora voy a hacer las siguientes operaciones. Voy a decir, yo ya sé que E1, producto escalar E1, me da 1, ¿no? Por ser vector unitario. Y ahora lo que voy a hacer es derivar respecto del tiempo. Voy a decir, derivo respecto del tiempo en ambos lados, derivada respecto del tiempo, porque E1 es función del tiempo. Algo similar por acá. Utilizo propiedad, ¿no?, de la derivada de un producto, también funciona para producto escalar. Eso sería derivada respecto del tiempo de E1 por producto escalar E1 más, es derivada del primero por el segundo, acá tendría que ser así, ¿no? Derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. Es decir, más E1 producto escalar derivada respecto del tiempo de E1. Y esto es igual a la derivada de una constante que es C. Ya, esa cantidad la vamos a denotar de la siguiente manera. La vamos a denotar simplemente como E1 punto. E1 punto. Entonces tendríamos E1 punto producto escalar E1 más E1 producto escalar E1 punto, ¿no? En el producto escalar me interesa el orden, por tanto eso de ahí sería igual a 2 veces E1 producto escalar E1 derivada. Y esto es igual a 0. Pasamos el 2 para el otro lado, es decir, se va el 2 simplemente, y tendríamos eso, ¿no? Y hemos encontrado una propiedad muy interesante, porque nos dice el producto escalar del vector E1 por su derivada me da 0. ¿Qué significa cuando el producto escalar de dos vectores me da 0? Significa, bueno, puede ser que alguno de los dos sea 0, ¿no? E1 es un versor, así que no es 0. En algunos casos sí podría suceder que el E1 punto sea 0, ¿no? Pero son casos excepcionales, no es el caso general, así que por ahora hacemos un lado ese caso de que el E1 punto sea 0. Entonces lo que nos queda es que el E1 punto necesariamente tiene que ser perpendicular al E1, ¿no? Para que su producto escalar me dé 0. Entonces concluimos que E1 es perpendicular a E1 punto, ¿no? Dicho de otra manera, todo versor, y ahora sí ya en general, ¿no? Porque el E1 es un versor cualquiera, es decir, lo mismo pudimos haber hecho para E2, E3 o el versor que ustedes quieran. Entonces, esto es algo general. Digo, todo versor es perpendicular a su cambio, al versor que describe su cambio en el tiempo, ¿no? Justamente su derivada. O simplemente todo versor es perpendicular a su propia derivada o a su derivada, ¿no? Esta es una relación muy, muy interesante que nos va a permitir hallar otras relaciones también muy interesantes.
siempre que yo tenga un vector que es perpendicular a otro, voy a poder hallar un tercer vector de tal manera que multiplicándolo vectorialmente a uno de ellos obtenga el otro. Es decir, si yo sé que el vector A es perpendicular al vector B, voy a poder encontrar o existe un vector C de tal manera que puedo escribir yo esto de acá. Para que se entienda un poco más esta relación básica, vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a imaginar un plano, ¿sí? Y vamos a imaginar que un vector es perpendicular a ese plano. Ya, ese es nuestro plano. Dibujamos un vector perpendicular a ese plano. Justamente el vector A. Entonces, si A es perpendicular a B, significa que B está contenido en este plano que he dibujado, ¿no? Entonces B podría, por ejemplo, ser este vector. Y yo digo, existirá B contenido en ese plano, ¿no? Existirá un vector C que me permita multiplicando a B darme A. Sí, ¿verdad? Sabemos que ese vector C necesariamente va a tener que estar contenido en el plano, ¿no? ¿Qué opinan? Claro, porque si A es perpendicular al plano, entonces significa que por propiedad del producto vectorial, C tiene que estar contenido en ese plano. Entonces C está en este plano, ¿no? Ya, por ejemplo, podría ser utilizando, a ver, vamos a utilizar la regla de la mano derecha. C podría ser, por ejemplo, así, ¿no? Contenido en el plano, ¿eh? No sé si se aprecia muy bien, pero C y B están contenidos en el plano. Entonces, C, producto vectorial B, me va a dar un vector justamente en la dirección de A. Entonces, en verdad ese C no es único. No me faltó la raíz. Ya. Ese C no es único, existen infinitos, ¿no? De hecho, acá yo podría dibujar otro C, el que está por acá, que le puedo llamar C', y también podría cumplir, ¿no? Yo puedo jugar con, digamos, el tamaño de C y el ángulo que hace, ¿no?, respecto de B, para poder encontrar diferentes C, ¿no? Por ejemplo, a ver, tratemos de hacer la siguiente demostración. Imaginemos que el vector C cumple con esto. Hemos encontrado un vector C, ¿no? Y ahora imaginemos que el vector C' está construido a partir del vector C de la siguiente manera. El vector C' es el vector C más un real cualquiera, alfa, multiplicado por B. Entonces yo digo, vamos a suponer que C cumple con esto, es decir, ya hemos encontrado un primer vector que es C, el cual C por B me da A. Ya está. Ahora digo, construyo un segundo vector al cual llamo C', utilizando el C anterior y sumándole un real multiplicado por B. Y voy a probar, vamos a probar ahorita, que este vector C' también cumple con esto. Diría, C', producto vectorial B, va a ser igual a, reemplazando C más alfa B, producto vectorial B, y ahora diría, propiedad distributiva, ¿no? C producto vectorial B más alfa B producto vectorial B. Y esto claramente, un vector producto vectorial por sí mismo, pues es 0, ¿no? Nos queda C por B, que es justamente A. Bien, entonces demostramos de manera súper sencilla que
no existe un único C. De hecho, existen infinitos. ¿Por qué infinitos? Porque el alfa puede ser cualquiera, ¿no? El alfa puede tomar cualquier valor real. Si toma 0, estaríamos en que esto es C, igualito, ¿no? Pero cualquier otro real me da un vector diferente que también cumple con esta propiedad. Entonces ya está, bacán. Dos vectores que son perpendiculares, puedo relacionarlos mediante una ecuación utilizando un tercer vector y utilizando el producto vectorial. Bien, apliquemos eso acá. Sé que E1 es perpendicular a E1 punto, por tanto existe algún vector que me permita relacionar uno con otro de manera similar a como lo hemos hecho por acá. Por tanto, yo digo, si son perpendiculares, yo puedo escribir E1 punto como un vector al cual lo denotamos por omega 1 por E1. ¿Correcto? Y para que quede claro, igual que acá que existen infinitos vectores C, todos contenidos en ese plano, ¿no? Acá también existen infinitos omegas 1, infinitos, ¿no? Ya, nosotros podemos hacer lo mismo que hemos hecho acá. Partimos de acá, ¿cierto? Ya, podríamos hacer lo mismo para el versor E2 y para el versor E3 y concluiríamos cosas similares. Concluiríamos que podemos escribir E2 punto como algún vector omega 2 por E2. Podemos escribir E3 punto como un tercer vector omega 3 por E3. ¿De acuerdo? Ya está. Claramente, a ver, muy importante, omega 1 no es un único vector. Omega 1 es una familia o un conjunto de vectores, de infinitos vectores, tal como lo es C por acá, ¿no? Igual omega 2 y igual omega 3. Ya, nosotros podríamos decir lo siguiente. Podríamos imaginarnos que omega 1, por poder ser una cantidad infinita de diferentes, o sea, hay infinitas posibilidades para omega 1, pero todas están restringidas a estar en el plano perpendicular, obviamente, a E1 punto, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer un dibujito cerrado que represente un conjunto y le vamos a poner de nombre el conjunto omega 1. Y vamos a decir lo siguiente: dentro de ese conjunto hay infinitos elementos, están todos los elementos de ese conjunto son vectores, ¿correcto? Donde cada uno de ellos cumple con la propiedad de que el vector multiplicado por E1 me da E1 punto. ¿Sí? Lo estamos poniendo de esa manera, no estamos diciendo nada nuevo, simplemente decimos, oye, para el omega 1 existen infinitas posibilidades. Entonces todas las agrupamos en un conjunto, al conjunto le estamos llamando omega 1, decimos cada elemento de ese conjunto es un vector que cumple con la propiedad de que multiplicado por E1 me da E1 punto. Y luego hacemos lo mismo, otro conjunto al cual le llamamos omega 2, donde cada uno de esos elementos es un vector que cumpliría con la propiedad de multiplicado por E2 me dé E2 punto, y algo similar por acá. Bien, se puede hacer una demostración muy interesante, que bueno, escapa del alcance de este curso, de que esos tres conjuntos no son conjuntos disjuntos, sino más bien que tienen elementos en común. De hecho, tienen un único elemento en común, es decir, esos tres conjuntos tienen un único elemento en común, un único vector que es común, es decir, existe un vector al cual le denominamos omega, que pertenece a este conjunto, que pertenece a este conjunto y que pertenece a este conjunto. ¿Qué significa eso? Que ese omega va a cumplir con que E1 punto sea igual a omega por E1, ya que pertenece a este conjunto, va a cumplir con que
ya que pertenece a este conjunto, y va a cumplir con ya que pertenece a este conjunto, ¿no? Entonces es una demostración, repito, escapa un poco del alcance del curso, y esa demostración nos dice que en general siempre, ¿no? Para cualquier caso, para cualquier sistema de referencia que se esté moviendo respecto de otro sistema de referencia, siempre voy a poder encontrar un vector omega que me permita convertir, por ponerlo así, cada uno de los vectores o versores del sistema de referencia móvil o pasar de cada uno de los versores del sistema de referencia móvil a sus correspondientes derivadas. Finalmente, mediante una pequeña deducción que ustedes pueden revisar luego en el libro texto, se puede encontrar una expresión para este vector omega en función de E1, E2, E3 y sus correspondientes derivadas, que es la siguiente. Omega puede ser escrito como 1/2 por E1 producto vectorial E1 punto más E2 producto vectorial E2 punto más E3 producto vectorial E3 punto.